ampliar reducir. Yo tengo una consulta con respecto a lo del conocimiento desde el punto de vista de la lógica y de la dialéctica. Con respecto al conocimiento desde el punto de vista de la lógica, más o menos creo que entiendo que es así. O sea, desde el punto de vista de la lógica, una cosa que está fuera de mí se me presenta como algo concreto, exterior a mí. Y lo que no me queda claro es el tema de la repetición de determinados concretos, y como que yo veo cosas parecidas y las pongo en conjunto, y a partir de ahí elaboro un conocimiento teórico que supuestamente me serviría para actuar en la práctica, sería. Pero una pregunta, ¿esto viene de una discusión anterior? No, por eso, vos desprendés esto. No, es que la primera reunión fue. Lo de la primera reunión, porque tiene que ver, lo que yo estoy diciendo tiene que ver con eso de que el método dialéctico, lo que uno se le presenta lo concreto como algo inmediato, pero como en la relación sujeto-objeto, el sujeto como que busca meterse desde dentro de la cosa, desde el punto de vista del pensamiento, y acompañar a la cosa como que hay una unidad que no es exterior entre sujeto y objeto. Me entendí así, porque estuve viendo las primeras clases y por eso esa parte no entendí bien, que anoté. No es que es algo externo a la clase, sino que tiene que ver con la clase. Yo tengo una duda de contestarte en el sentido de, bueno, lo planteamos de arranque, fue simplemente para señalar la cosa. En lo del método en sí, dijimos, van a ir apareciendo cosas, pero no vamos a detener a mirarlo lo similar cuando aparece la cuestión del conocimiento científico en el propio desarrollo. Pero por otro lado, algo debo contestar. Entonces, tomo esto simplemente en una cosa muy puesta simplemente así. Todo conocimiento arranca con un concreto inmediato. Y la pregunta que pongo una cuestión más en eso. Lo que está implícito en el momento en que uno está enfrentándose a ese concreto es qué potencialidades tiene como sujeto respecto a las potencialidades del concreto. Se diga o no se diga, esa es la pregunta que está en juego. Entonces, lo que sigue es, bueno, el objeto soy yo mismo como sujeto que se va a apropiar de la cosa, en unidad con la cosa que es portadora de sus propias potencialidades. En esto que aparece como la forma normal del conocimiento en la sociedad actual, ¿cómo se hace eso para tener un conocimiento objetivo? Y el camino de eso es, en primer lugar, no está planteado como si fuera un problema de potencialidades, porque lo primero que se dice es cada cosa es lo que se presenta, y por lo tanto no puede encerrar dentro de sí ninguna potencialidad. Entonces, son todas cosas que están quietas, por así decir, que no se pueden mover por sí mismas. Entonces, ¿cómo hago para encontrarle el vínculo que hay? Porque en realidad lo que quiero ver es qué potencialidad hay en el vínculo de esa cosa con la acción que voy a hacer. Bueno, digo, la manifestación objetiva de la necesidad que está dentro del objeto se manifiesta en que se repite, en que está presente o no está presente. No puedo decir que voy a ver un movimiento
realizarse porque digo, no tiene nada adentro. Es tal como se le presenta. Entonces, el primer paso es preguntarse porque uno puede decir que es la determinación más simple, ahí es mirar qué es lo que se repite, porque eso es lo que me va a dar qué es lo necesario. Si algo no se repite es porque no era necesario. Si algo se repite es porque eso hace a la necesidad misma de la cosa. Sigo en ese camino hasta que tengo una serie de conceptos respecto de las cosas y de ahí voy a volver a... El problema que tengo es que no tengo que operar, vamos a ponerlo así, no voy a operar sobre la mercancía. Yo voy a operar sobre el punto de partida, que hago como sujeto político. Entonces ahora, si en mi análisis dije que lo que siempre se repitió es que la mercancía estaba en juego, porque es una relación exterior con mi acción, porque dije, la mercancía siempre estaba presente. Por eso la tengo que llegar desde la mercancía hasta mi acción política. Tengo que volver al punto de partida. Ahora esto es común, por más que después hay toda una inversión de eso y se dice, no, cada uno imagina cosas, el científico, y después de ahí hace nada. Uno lo que tiene dentro de la cabeza es porque lo sacó del concreto inmediato. Entonces tiene que volver. El problema que se enfrenta ahí es que uno dice, bueno, pero la mercancía es esto que es, porque se presenta. Ahora, ¿cómo lo pongo en relación, por tomar en el análisis que nosotros deseamos, con el dinero? Bueno, porque cuando se repite esto, se repite esto otro del dinero, la presencia del dinero, y yo tengo que ponerlo en una relación, pero como no se puede, la mercancía no se puede transformar en dinero, mi concepto de mercancía no se puede transformar en mi concepto de dinero, porque eso implicaría que la mercancía encerraba un movimiento, la necesidad que era convertirse en dinero, entonces lo tengo que poner en la misma relación. Y la estructura de necesidad de la lógica, que es una estructura de necesidad objetiva, pero que corresponde a una forma de la naturaleza que tiene el carácter ese, no lo quiero desarrollar, ¿no? Tiene una razón de ser por la cual es objetiva, pero que no puede establecer vínculos de carácter cualitativo de que esto que tengo acá es lo que realiza su necesidad en esto otro, sino que esto lo tengo acá y esto lo tengo acá. Hay una relación, pero la relación es exterior entre las dos cosas. Entonces empiezo a construir, a levantar los supuestos simplificadores, que eliminé esas cosas que no se repetían para poder llegar a lo que es la necesidad más plena, porque es la que está siempre presente. Y vuelvo al concreto, tengo suerte, ahora yo sé que eso que construí no refleja la necesidad real, porque empecé diciendo como punto de partida, toda necesidad para mí está realizada, nunca tengo el movimiento. Yo no voy a plantear lo que hacemos en contraste, sino qué es lo que vinimos haciendo. Nosotros arrancamos diciendo, acá lo que nos aparece como cuestión inmediata es la pregunta respecto de qué hacer, qué somos como sujetos, y lo que nos enfrentábamos es que en nuestra subjetividad, en esta condición de sujeto político, que nos aparecía la necesidad de transformar la sociedad o de simplemente cómo se apropia la riqueza social, por qué teníamos una parte de la riqueza social, etc. La pregunta no fue esto se repite o no. La pregunta, la cuestión fue, bueno, nosotros no nos podemos contestar qué somos como sujetos de una acción, por lo tanto no podemos contestarnos sobre nuestra forma de extracción si no sabemos qué somos como
vendedores de fuerza de trabajo. Entonces, adentro de nuestra subjetividad o adentro de nuestra acción, lo que está es la pregunta acerca de qué somos como vendedores de fuerza de trabajo. Y de ahí seguíamos, y bueno, para saber qué sé como vendedor de fuerza de trabajo, hay que saber haciendo los hábitos y todo. Y la pregunta es qué es el capital. Para saber lo que es el capital, necesitamos saber lo que es el dinero. Para saber lo que es el dinero, le vamos a la mercancía. Cuando nosotros empezamos con la mercancía, empezamos con el análisis, en realidad fuimos más atrás, porque no es que rebotamos inmediatamente en la mercancía. Lo primero que fue que la mercancía, sí, la mercancía es un objeto útil. Pero es útil para quién, entonces es útil para nosotros, es un valor de uso. Y ahí está cortado el análisis en la presentación. Pero es claro que eso viene más atrás y ahora hay una expresión que va a usar Marx acá que refleja eso. En realidad nos preguntamos qué es un sujeto humano. Y cuando miramos el trabajo y nos estuvimos preguntando, está implícito en eso, que nos estamos preguntando qué es el proceso de vida humana. Pero bueno, dejémoslo tal como está presentado. Cuando nos contestamos sobre la mercancía, que aparecía toda una serie de determinaciones, fue el punto de vista, bueno, ahora sabemos por qué es un objeto cambiable, porque es producto de una cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario, materializado de manera privada e independiente, pero no sabemos por qué cuando el trabajo hace esto, se realiza de esta forma, su materialización se representa como un elemento social de la mercancía. Y dijimos, pero si miramos la mercancía, no hay forma de que la mercancía aislada conteste. Porque cuando uno la mira aislada, no puede saber si eso es un simple valor de uso o es una mercancía. Solo se ve que es una mercancía cuando está en una relación de cambio de valor. Entonces, y ahí empezamos a volver, porque lo que aparece y el desarrollo es, y nosotros primero vimos el valor de cambio, después descubrimos el valor. Ahora, para contestarnos por la necesidad del valor, tenemos que volver al valor de cambio, que es a la expresión de la relación. Entonces, esto es lo que empezamos a hacer. Sí. Ahora entendí mucho. En ningún momento dijimos nosotros necesitamos una necesidad constructiva, porque lo que tenemos delante no se mueve. No, lo que tenemos delante nos va poniendo frente al despliegue de su propia necesidad. Cuando mirábamos el trabajo, esto de todas formas, hasta acá hicimos esencialmente un camino analítico, donde lo que uno dice es adentro de esto está esto otro. No me puedo contestar sobre esto si antes no me contesté sobre esto otro. Y recién hicimos el primer paso de vuelta, que lo primero que fue el descubrimiento de decir, pero el valor es una cantidad de trabajo, sin embargo no se expresa como una cantidad de trabajo, se expresa como valor de cambio, como cantidad del cuerpo de otra mercancía, cosa que ahora va a volver a estar repetida. Y eso nos pone frente al problema que creo que fue lo último que vimos la vez pasada, de que esa expresión no es una expresión inequívoca, que como lo que es la sustancia no se expresa idéntico a sí misma, en el movimiento de esa expresión pueden ocurrir cosas que la sustancia camina para un lado y la expresión camina para otro, cosa que va a jugar un papel central no en el capítulo, pero sí más adelante. Y entonces esto es lo que venimos haciendo. Sí, No hay no tuvimos ningún supuesto. Cuando pusimos el supuesto dijimos, bueno, pero esto es para poder avanzar simplificando un movimiento en el cual sabemos que el contenido se realiza bajo una forma concreta que puede ser, que no es inmediatamente idéntica al contenido, pero entonces para no tener que cada vez aclarar que en esa forma concreta puede haber esto, pero también puede haber esto otro, decimos, bueno, vamos a considerar que
el contenido se expresa de manera inequívoca en esa forma concreta. Esto era el trabajo simple y el trabajo complejo. Bueno, ya sabemos que puede haber trabajo simple o que puede haber trabajo complejo. Bueno, pero el trabajo complejo es una suma de simples tiempos de trabajo, y entonces vamos a considerar que cuando hablamos del valor ya sabemos que es una simple suma de tiempos de trabajo, hecho solo para producir la mercancía, hecho en parte para producir la mercancía, en parte para producir al productor de mercancía. Bueno, ahí está el movimiento. No sé si con esto que... Sí, no, me quedó clarísimo. Por un ejemplo del dinero en la teoría neoclásica que viene de afuera, o es una cosa así. El dinero acá ya está contenido en el objeto concreto que estamos viendo. Sí, todavía ni no, bueno, pero es la mercancía la potencialidad está ahí, pone frente al movimiento de la mercancía, lo que nos va a decir, bueno, en ese movimiento la mercancía, además de su forma de mercancía, tiene la forma de dinero. Sí, entiendo. Por eso se puede explicar muchas más cosas así, digamos, desplegando las determinaciones que... Es una forma distinta de abordar la realidad. Sobre su potencialidad, veamos. Y sobre su necesidad. ¿Por qué la otra es la forma universal de conocimiento? Porque para nosotros la otra es la forma universal de conocimiento, objetivo, y esto es una degeneración. Y la necesidad tiene que ver con aquello que necesariamente debe ser, digamos, que está en potencia, pero que va a ser, pero que todavía no llegó a ser. ¿A eso se refiere con necesidad? Yo no sé si no es medio prematuro también, pero por ahí aclara ciertas cosas que siempre terminan explotando, digo, pero no sé si es prematuro o no. Porque uno nos podemos detener en la cuestión de la necesidad, a qué nos estamos refiriendo con necesidad. Y aquí yo usé la palabra determinación varias veces. ¿Y qué es lo de la determinación? Lo que es una... nos apartamos del texto, sentido, pero por eso yo siempre antes de apartarme del texto pregunto si hay acuerdo para esto. Hay acuerdo, eso. Yo recién dije, cuando me enfrento a un concreto, me lo enfrento, quiere decir que es una existencia actual. Pero lo que me encuentro y por lo que me importa el concreto ese, no es porque es una existencia actual, sino porque encierra alguna potencialidad. Porque si fuera una existencia actual y no encerrar una potencialidad, entonces ¿para qué? Nunca puede ser objeto de mi acción. Mi acción puede ser salir corriendo lo más rápido posible porque eso es ser una potencialidad que me destruye. O puede ser que yo opere sobre ese objeto y lo transforme. Pero lo que me importa es cuál es la relación que hay entre las potencialidades que tengo yo como sujeto respecto a las potencialidades que tiene esta cosa como objeto. Después yo voy a volver más adelante sobre eso. Entonces cuando uno mira el concreto, lejos de ser una potencialidad realizada, siempre encierra, primero empiezo diciendo una potencialidad. La forma más simple entonces de la potencialidad, luego de la necesidad, es la de la necesidad inmediata. Y la necesidad inmediata es, esta potencialidad está realizada y tiene una sola forma de realizarse. El solo hecho de que exista como potencialidad y que se va a realizar, ya me dice que no es simplemente una potencialidad, porque si no es simple, porque si no ya estaría realizada. Pero vamos a tomarlo como así.
Y yo uso este ejemplo que alguna vez una persona que participaba en el taller me pidió que lo usara más porque le producía angustia, pero yo lo sigo usando. ¿Qué es esto? La necesidad de todo sujeto vivo, de todo sujeto humano, la necesidad individual de morirse, es una necesidad simple. Solo que como uno está vivo, dice, claro, no es tan simple porque no está realizada. Y entonces lo que aparece es la forma desarrollada de la necesidad, que es la necesidad en la cual la existencia actual tiene varias potencias a realizar que son incompatibles entre sí como realizadas. Para tomar esto, uno lleva consigo la potencialidad de reproducirse como sujeto vivo y lleva consigo la potencialidad de morirse. Las dos juntas no pueden estar realizadas. En ese concreto, si está realizada una, la otra no está. Y entonces lo que aparece es la forma esta de la necesidad, que en realidad es la forma general de la necesidad, que es la posibilidad. Y cuando uno dice la posibilidad, no dice que es la ausencia de necesidad, es una forma de necesidad en la cual, ¿cómo existe hoy esa necesidad? Existe, vamos a tomarlo en términos simples, como dos potencias que realizadas no pueden estar juntas. Y entonces, o se va a realizar una o se va a realizar la otra. En este momento que yo me estoy enfrentando a esa existencia actual, no es un problema del conocimiento, pero no sé cuál de las dos se va a realizar. Es un problema de que hoy existe bajo la forma de la posibilidad. Entonces, para tomarlo más o menos rápido esto, ¿qué es la libertad frente a esto? La libertad no es decir yo no tengo determinación, porque si yo no tuviera determinación, además no podría ser. Yo uso una expresión que es falsa. Si yo no fuera un sujeto determinado, entonces sería un barrilete. Es el hombre. Pero tampoco, porque el barrilete no es un sujeto, es un objeto que está determinado, porque está determinado con una serie de características que tiene, por eso se sube cuando el viento lo sopla a favor, si sopla mucho el viento lo rompe. Esas son las potencialidades que están en el barrilete, ¿no? Entonces, cuando uno dice un sujeto, lo que está diciendo es lo que encierra es esta doble condición. Cuando uno está sujeto, porque está sujeto a algo, no es que uno carece de determinación, está sujeto a su determinación, pero al mismo tiempo no es simplemente un objeto de sus determinaciones, es el que realiza para sí mismo sus determinaciones. Por eso no es sujeto. Porque en esa realización lo que hace es afirmar una finalidad que no es propia. El único sujeto que hay es el sujeto vivo, y la finalidad que hace es reproducirse como sujeto. Y entonces, la libertad es conocer de qué determinaciones, esencialmente bajo la forma de la posibilidad, uno es portador. ¿De qué necesidades es portador? Entonces, para ponerlo esto en términos más livianos, yo uso este ejemplo. Vamos a suponer que miro muchos dibujos animados en la televisión porque me gustan. Y yo vi que en los dibujos animados existe una posibilidad de que uno vaya caminando por la calle y haya un individuo subiendo un piano con una cuerda o subiendo una caja fuerte con la cuerda, que la cuerda se caiga y se corte y que el piano se le caiga al que venía caminando abajo de la caja fuerte y lo reviente. Entonces digo, esto es una posibilidad. Y hasta acá fue tomado irónicamente. Ahora, hay gente que se ha muerto porque se le cayó una cornisa encima. Por lo tanto, esto no es simplemente es una posibilidad real.
Entonces, de acá en más yo resuelvo que para ser libre y evitar que esto me pase, voy a ir caminando mirando para arriba. Así, si veo que se me cae algo encima, me voy a correr. Y llego a la esquina y voy mirando para arriba y un auto pasa y me hace polvo. Entonces digo, bueno, yo tengo que mirar de cuáles son las posibilidades que encierra mi caminar por la calle. Esta es una posibilidad, pero es una posibilidad, como no puedo estar mirando para arriba y mirando al costado. De ahora en más voy a ir caminando, cuando llegue a la esquina voy a mirar antes de cruzar. Ahora, en ese momento no convertí la posibilidad de que me atropelle un auto en una necesidad simple. Pues puede ser que yo mire con atención y venga un auto de contramano y me mate. Ahora, en el momento que yo estaba mirando, la posibilidad de que efectivamente pudiera cruzar o que viniera un auto de contramano existía como una posibilidad, no existía como una necesidad realizada. Entonces, ¿en qué consiste mi libertad o la libertad? Conozco mis determinaciones y entonces actúo para que se realicen en el sentido que afirma mi subjetividad. No importa cuál es mi subjetividad. Acá es simplemente salir vivo de la caminata por la calle. Que afirme mi subjetividad. Y tengo esta condición. Voy a poner una cosa más, pero no sé si esto está más o menos claro. Lo voy a poner, dejo el otro medio. La posibilidad misma tiene como forma de realizarse la posibilidad. Algo que, una potencialidad que tiene la forma de la posibilidad, una necesidad que existe bajo la forma de la posibilidad en este momento, empieza a realizarse y en su realización se le abren múltiples caminos de realización, con lo cual se volvió a engendrar la posibilidad. Y sigue, hasta que tengo el concreto realizado, que a su vez encierra potencialidades, con lo cual va a seguir su movimiento, no se va a terminar ahí. Pero no me basta con conocer la posibilidad en el punto de partida, yo necesito conocer cómo la posibilidad va mediando en su propia realización. Cuando uno mira este planteo, yo lo digo simplemente como inquietud, no lo voy a, la estatura no tiene sentido ponerlo mucho más, pero sí me quedó una cuestión. Nosotros vivimos en una sociedad donde cuando especialmente en las disciplinas de la mayoría en esta pregunta respecto del oficio, hoy hay horror por el término determinación. Uno dice determinación, es espantoso, es un determinista. Y entonces la pregunta que uno tiene de entrada es ¿por qué ese horror a la determinación? ¿Por qué ese horror a la necesidad? ¿Cuál es la razón? Si inmediatamente uno le pregunta a ese individuo ¿y cómo actúa como sujeto? Y la respuesta que va a dar es que está determinado, porque no puede dejar de dar como respuesta que en su subjetividad, por donde uno la mire, es un sujeto que tiene ciertos atributos, y eso es estar determinado.
Yo he tenido alguna discusión por una charla que se organizaba en un lugar, no pude participar, pero mandé la objeción, donde era contingencia o determinismo. Y mi respuesta a mi intervención fue son dos cosas de distinta carácter. La contingencia es una forma de la necesidad. El determinismo es una concepción sobre la necesidad, no es una forma de la necesidad. Si vos me decís contingencia y determinación, entonces sí. Ahora, ¿por qué la necesidad? En lugar de poder mirar contingencia y determinación, y nosotros no discutir si es una forma o no, hay que mirarlo como determinismo, que es el punto de partida para garantizarse que uno va a decir no existe la determinación, es horrible, bueno, entonces aparece esta pregunta que para hacerla más complicada y no sé, es para joder algo más. Es una cuestión que aparece muy fuertemente en un determinado periodo histórico del desarrollo de la conciencia, que nace, lo voy a poner así, es totalmente abstracto lo que voy a decir, pero que nace como una respuesta, ya que estamos a los 100 años, que nace como una respuesta a la Revolución Rusa. Porque es ahí donde empieza a aparecer esto muy fuertemente. Y que después se multiplica como una objeción a lo que va a pasar a llamarse algo así como el determinismo soviético. ¿Por qué? Aparece ahí como asociado con esto, está asociado con una complejidad mucho más grande, pero está asociado con estos momentos. Porque aparece por un lado como ligado con los límites del conocimiento y por otro lado ligado con esto para provocarlo, no sé, claro, con la nueva izquierda. Porque parece con la historia de la nueva izquierda, la crítica al determinismo y al espanto por el determinismo. ¿Por qué? Lo dejo ahí, no es una provocación, así que lo dejo ahí. Después, en todo caso, cuando avanzamos, podemos volver sobre esta cuestión. Pero digo, ¿cómo se actúa entonces sobre la determinación? Vuelvo a esto de la necesidad de la muerte individual, que al mismo tiempo es la potenciación de es en general la potenciación de la especie y en el caso humano es la potenciación del género humano, la vida limitada de los individuos. ¿Bajo qué forma se porta esa necesidad simple? Se lo porta en su realización bajo la forma de lo contrario, que es la reproducción de la condición de sujeto vivo. Entonces, ¿cuáles son las formas de actuar en el desarrollo de la capacidad humana para actuar como sujeto? Las formas son tomar una necesidad simple, que en el fondo no podía ser absolutamente una necesidad simple, pero que aparecía en un momento histórico como una necesidad simple, y transformarla en una posibilidad. Y esto uno lo puede... hay montones de... son todos los ejemplos son así. Pero digo, hace 200 años un accidente cerebrovascular
no encerraba la posibilidad de que el individuo siguiera vivo. Era la forma, la necesidad inmediata de que el individuo se muriera. Hoy eso existe bajo la forma de la posibilidad. Pero es una posibilidad que tiene una forma concreta, determinada de realizarse, que no es una posibilidad que se realiza, que es realizada por el propio sujeto que sufre el ACV. Es una posibilidad que está en la persona del que sufre el ACV, pero que en cuanto a esa persona actúa como un objeto de un individuo, de otro sujeto, que tiene una forma particular de conciencia, que tiene una conciencia determinada, que sabe qué es lo que hay que hacer frente a este episodio. Yo también lo planteo en estos términos. Yo lo miro a ustedes y digo, si a mí en este momento me dieron una CB, ni la subjetividad de ninguno de ustedes está a saber qué es lo que hay que hacer, por favor llamen al SAME con la mayor velocidad posible para que venga alguien que tiene un conocimiento, que no es cualquier conocimiento, es un conocimiento científico, que sabe lo que hay que hacer para poder convertir esa posibilidad de seguir vivo o de morirse en la realización de la posibilidad de seguir vivo. Porque si no viene ese individuo, entonces la posibilidad de morirse va creciendo, a medida que pasa el tiempo, va creciendo su potencia frente a la otra. Entonces uno está mirando un proceso en el cual tiene que actuar un determinado sujeto que tiene una determinada conciencia, que tiene un determinado saber, que no es que solo puede actuar libremente el individuo que tiene ese saber. El individuo que no lo tiene no es libre para actuar y convertir esa posibilidad para el lado, vamos a ser optimistas, positivo y no para el lado negativo. Y acá aparece otra cuestión que tiene que ver con lo que nosotros nos planteamos respecto de lo que hacemos acá. La fisiología, la anatomía humana es un proceso, el funcionamiento de la fisiología humana es un proceso infinitamente más simple que la transformación de cómo se organiza el proceso de vida social. Porque nosotros partimos de ahí, que queríamos transformar la organización de la vida social. Y es claro que eso es infinitamente más complejo. ¿Por qué si para esto que es tan simple hace falta una determinada conciencia científica? Se puede pensar que para esto que es enormemente más complicado, basta con una conciencia inmediata, no científica. Digo, aparece como complicado, pero es simplemente para dejarlo como problema. Entonces, las otras formas de actuar son convertir una posibilidad en una necesidad simple. Y esas son las formas que uno actúa. Planteo una última observación, que es esta condición, este planteo de la posibilidad de la necesidad, tal como yo lo puse recién, le crea problemas a las religiones. Conozco en particular el caso del cristianismo, que le crea el problema de que sea un sujeto omnipotente, entonces está todo determinado. Pero entonces ya está todo determinado o hay libre albedrío, y entonces el sujeto no es omnipotente, porque hay alguien que puede hacer algo que no es lo que hubiera hecho. Pero le crea un problema grande. Aparentemente nosotros estuvimos teniendo unas discusiones que no sé qué profundidad tiene esto. Le crea un problema a la física, porque en la discusión con los físicos apareció que el planteo que corresponde aparentemente a la teoría física general, no hay ningún físico presente. En el taller anterior había un físico, entonces aparecieron estas
discusiones y después con otra gente. El problema que aparece es lo que Einstein sintetizó diciendo Dios no juega a los dados. Y entonces, por la forma que están construidas las leyes físicas, el planteo de los físicos es, si se pudiera en un momento saber en qué lugar, lo voy a poner esto, está cada elemento del universo, de ahí en más se sabría todo lo que va a pasar. Y esto está idealizado en la figura del demonio de Laplace, que es ese que sabe dónde está todo, entonces sabe todo lo que va a pasar de acá adelante, y no hay posibilidad. La posibilidad es una falta de información. Si yo pudiera saber todo, entonces sabría qué es lo que va a pasar. Me parece como posible porque yo no puedo saber todo. El planteo que yo hice no es un problema de falta de conocimiento, lo conozco tal como existe en este momento. Existe como una posibilidad, no puedo conocerlo como algo que no es lo que existe en este momento. Y la discusión giró en torno a un problema aparentemente simple y práctico, que es el de los... ¿qué pasa cuando uno tira un dado? Cuando uno tira un dado, desde mi punto de vista, el dado como cuerpo homogéneo con 6 caras, siempre cuando uno hace estos planteos aparece el planteo ingenioso de que el dado tiene 8 caras o que el dado está cargado, entonces vamos a suponer que el dado es homogéneo con sus 6 caras. En una superficie lo suficientemente grande y todo lo que sea. Cuando uno lo tira al aire un dado, tiene la necesidad simple de caerse al suelo. No puede no caerse al suelo. Pero y tiene la necesidad simple de caerse sobre una cara, porque la forma del dado no le permite caerse sobre un canto. Vamos a suponer que el piso es lisito, entonces no hay ninguna arruga que justo lo vaya a retener. Entonces, va a caer. Tiene la necesidad simple de caer al suelo y de caer sobre una de las caras. ¿Sobre cuál de las caras está, digo yo, bajo la forma de la posibilidad? Y cuando el dado se puso en movimiento, pasa por puntos en su movimiento, en el cual, como su cuerpo es homogéneo, puede ir para este lado, tiene la misma posibilidad de ir para este lado como de ir para este lado o de ir para este lado. Y entonces, en el movimiento del dado, media todo el tiempo la posibilidad. El planteo de los físicos fue, eso no es así. Si yo tiro el dado siempre en idénticas condiciones, siempre va a caer sobre la misma cara. Si tiene un punto de arranque idéntico y siempre se mueve idéntico, va a caer siempre sobre la misma cara. La discusión esta era para zanjar agarrando un dado y poniéndose, hacer una máquina que lo tirara con la mayor regularidad posible y ponerse a tirar el dado, no siempre estamos pidiendo un voluntario que lo quiera hacer. Es claro que el planteo es, según el planteo que hice yo, una cantidad suficiente de tiradas va a tender a salir en igual, va a tener una distribución uniforme de las caras. Es claro que como uno no puede hacer ese experimento en la pureza, no va a salir, si es cierto lo que dicen los físicos, no va a salir solo en una cara. Pero va a tender a salir con una fuerte preponderancia en una cara. Así que bueno, si alguien quiere contestar eso, después lo manda a la revista Science y se convierte en una figura de la ciencia. Entonces, bueno, aparece esta diferencia. Si es un problema de información, porque en realidad todo está determinado
de manera simple, todo tiene una determinación simple y la posibilidad es un desconocimiento o la necesidad existe bajo la forma de la posibilidad. Ha contestado la inquietud y entonces cuando hablamos de determinación, en general estamos hablando de forma concreta que es la posibilidad. Nosotros hasta acá vimos, apareció un montón de veces la posibilidad. Algo puede o no ser un valor de uso social. Y el problema que uno tiene cuando mira la mercancía fuera de la relación de cambio, que no sabe si eso no es un valor de uso social. Lo es, y ahí sí hay una cuestión de una necesidad que existe bajo la forma de la posibilidad, me corrijo, existe bajo la forma de la posibilidad y no es un problema de ignorancia, es que todavía no se pudo manifestar si era una cosa o era la otra. Entonces hoy existe como algo que no se manifestó, no es que yo no sé lo que es que como no se manifestó lo que es, todavía no hay forma de saber si es una cosa o es la otra, si es útil o no es. ¿Puedo decir algo, perdón? Me dejas un bien, sí, Cuando uno dice el valor de cambio tiene una multiplicidad de expresiones, quiere decir que tiene la posibilidad de expresarse de muchas formas. Pero lo que no puede hacer es tener dos expresiones que sean la misma expresión de valor de cambio en el mismo momento, que tenga dos valores de cambio. ¿Se entendió? Que sea 10 varas de lienzo valen un par de zapatos o valen 5 pares de zapatos. ¿No? Esa es una necesidad simple. 10 varas de lienzo, en la unidad de estas determinaciones que tiene, vale un par de zapatos. Después vamos a mirar las formas concretas de así. Sí, bueno, no sé si me estoy yendo mucho por las ramas, pero con el ejemplo del dado que ponías recién, me vino que o sea, yo tendería a pensar que va a caer siempre en la misma cara porque no tiene voluntad, digamos, no puede determinar su propio movimiento. Eso es lo que me parece por ahí el punto más crítico. Efectivamente es un puro objeto, no es un sujeto de su propio movimiento. Lo que pasa es que como objeto tiene una serie de determinaciones que hacen que puesto en un punto, pasando por un punto en su trayectoria, las distintas caras de su trayectoria tengan todas la misma posibilidad. Todas encierran la misma potencialidad material. Y entonces puede ir una cara o puede ir a la otra de esas. Las otras caras, vamos a ponerlo así, las que están opuestas a estas no tienen en ese momento esa potencialidad. ¿Se entiende? Pero no es porque es un sujeto que tiene potencialidades. Yo creo que lo planteaba la vez pasada. Esto es un puro objeto que encierra una serie de potencialidades. Si no las tuviera, no me serviría para escribir. Si no tuviera la potencialidad de que cuando yo lo aprieto con cierta fuerza sobre el papel, la bolita que tiene adentro se corre para atrás, pero no porque la virome quiera correrse para atrás, es porque la potencialidad de mi acción apoyando la virome es suficiente frente a la fuerza que ejerce la virome para que se corra para atrás y largue tinta, va a funcionar en esto. Vamos a suponer que el tanque de la virome está vacío. Ya no encierra la potencialidad de escribir, yo la podré apretar por todo lo que quiera y no voy a poder escribir porque en el objeto no está esa parte de la potencialidad. Entonces, los objetos encierran potencialidades. ¿Qué es lo que ocurre con esto es, vamos a ponerlo así, ¿qué diferencia entre un sujeto y un simple objeto? Es que cuando el objeto realiza alguna potencialidad, se transforma y deja de ser lo que es. Se destruye, para ponerlo así. Llega a su término y ya no es lo que es. El sujeto es
el que cuando llega al término realiza su potencialidad, lo que hace es reproducirse a sí mismo. Se vuelve a afirmar como el sujeto que tiene la potencialidad. El momento, vamos a ponerlo así, vamos a seguir técnicos. El momento de la muerte es un momento en el cual el sujeto trata de afirmarse como sujeto, no lo logra y se convierte en un objeto. Si uno pudiera decir el instante de la muerte es el tránsito de la condición de sujeto a la condición de objeto. Se sigue transformando, pero ahora ya no, esa transformación no lo reproduce, lo que hace es destruirlo. Va destruyendo el cuerpo que ahora ya no tiene no tiene la organicidad propia del sujeto. En este sentido la diferencia. Con relación a eso que decía sobre los físicos que querían como asumir todas las condiciones ideales y todas las, no sé, como las leyes aplicadas allí, me parece que se puede utilizar la categoría esta de dice que instante, que asume que en un instante se pueden calcular todas las determinaciones de ese objeto. Y entonces, como asumen que en cada instante los pueden calcular, entonces sí pueden afirmar que al momento de que en ese otro instante vaya a hacer eso. No sé si me explico. Sí. Entonces lo que ellos asumen es el instante. Sí, porque lo que no pueden, lo que esa construcción basada en decir lo objetivo es lo que se presenta y no pueden cerrar una potencialidad, nunca pueden hacer un desarrollo que sea el movimiento de la transformación. Por eso es que efectivamente es una ciencia que su forma es la de la estática comparativa. Tengo el instante anterior y tengo el instante siguiente, pero ¿qué pasó? No lo puedo explicar, porque entonces tendría que decir que esto que tenía acá tenía una potencialidad, realizó esa potencialidad y ahora es esto que está acá. Pero entonces tengo que decir que cuando arrancó tenía una potencialidad y entonces esa construcción se me da de patadas con una construcción lógica. ¿Se entiende? Porque yo para hacer la construcción lógica tengo que decir en el objeto no hay necesidad, no hay potencialidad, es inerte. Se mueve de acuerdo a la necesidad constructiva que yo le puse. El problema que tengo si yo digo acá hay una necesidad en el objeto, es que entonces no puedo tener necesidad constructiva. Porque tengo el problema que la cosa se mueve para allá y yo digo se tiene que mover para allá. Entonces, es una ciencia que es estática comparativa, la dinámica es estática comparativa. Hago una aclaración de esto. Muchos de estos planteos, con toda una diferencia sustancial, aparecen en Hegel, y Hegel acusa a esa ciencia diciendo esto. Se tiene que cuando según él es donde hay que concebir que en realidad es el momento de la transformación misma, pero él lo piensa como un problema del pensamiento, de la idea que se engendra así mismo. Dice, caen en la diferencia infinitamente pequeña. Y vos por tu oficio vivís en un mundo de la derivada se explica por una diferencia infinitamente pequeña en unas versiones o por una diferencia que es más chica que cualquier diferencia, lo cual quiere decir que no es una diferencia. Ahí hay una diferencia cualitativa, se lo plantea como una diferencia límite, como una diferencia cuantitativa que es más chica que cualquier diferencia cuantitativa, pues entonces eso no es una diferencia cuantitativa. Y sin embargo se apela a las cosas que están pegadas, pero nunca
a que en realidad esto que tengo acá es esto transformado. Sí, es una tendencia. Entonces sí, siempre hay que mirar, es un instante y el instante que sigue, porque no se puede explicar el movimiento. Uno se tiene que preguntar por qué, primero, por qué esa ciencia es enormemente potente, porque es una ciencia enormemente potente que ha revolucionado lo que es un sujeto humano, o mejor dicho, los sujetos humanos nos hemos revolucionado utilizando esa ciencia. ¿Y por qué es la forma general de la ciencia en nuestra sociedad, que es donde además se genera la ciencia? El conocimiento científico es propio del modo de producción capitalista, donde aparece por primera vez la idea de conocimiento científico, es en una sociedad donde había cambio de mercancías, una mercancía que tienen, no es la forma general de la riqueza social ni mucho menos, pero es ahí donde se empieza a hablar de ciencia separada de otras. Hasta ahí eso era conocimiento religioso. Bueno, ¿por qué esta es la forma normal de la conciencia? Ahora esa sí la dejo para cuando lleguemos ahí a otro punto. No me queda claro en qué sentido usas determinación, la palabra determinación. Esto es una potencialidad, el concreto es una existencia actual que al mismo tiempo tiene una necesidad de realizar, una potencialidad de realizar. ¿Qué es la determinación? Como potencia es esto. Como realización es que cuando se llega al término, y ahí el término de determinación, cuando esa potencia, cuando esa existencia actual llega al término de su potencia, lo que hace es realizarla y ya no es lo mismo que era antes. El sujeto se reproduce a sí mismo, ahora no es el mismo que era antes. ¿Se entiende? Es el mismo que era antes y al mismo tiempo no es el mismo que era antes. Está bien, pero en ese caso entonces necesidad, ¿cómo se presenta? Como, digo, algo que el objeto o el sujeto efectivamente tiene que hacer en algún momento, tiene que embarcarse a hacer. Bajo la forma, hacer es para el sujeto. El objeto le va a pasar, porque no es sujeto de su propia acción. De vuelta, esa necesidad puede estar bajo la forma de una necesidad simple, o puede estar bajo la forma de una necesidad posible, o puede estar bajo la forma de una necesidad posible cuya realización está mediada por la posibilidad. Y según el objeto del cual se trate, porta distintas formas de la necesidad. Sí. Esto es el término. Claro. Algo más con todo esto. Está más oscuro que antes todo. Volvemos a la determinación concreta que teníamos delante, que era el valor de las mercancías y su expresión como valor de cambio. Esto quedó claro totalmente. La contradicción que se encierra en algo que es una sustancia, es un contenido cuya forma de expresión nunca puede ser su propio contenido. Siempre necesita tener una forma de expresión, no sabemos por qué, pero necesita tener una forma de expresión que no es simplemente que cuantitativamente difiere del contenido, es que cualitativamente es diferente del contenido y por lo tanto tiene una cantidad que no es la cantidad del contenido. ¿Está claro? Esto es el producto tiene
lo que voy a decir tiene un problema, pero no importa. Esto es el producto de 10 horas de trabajo, la levita, y la expresión cuantitativa de su valor es 10 varas de lienzo, que no son horas de trabajo. Bueno, me quedó justo el ejemplo que son 10, pero que no tiene por qué ser 10, puede ser cualquier cantidad. Voy a un paso más, ya que estábamos con todas estas cosas de la determinación. Desde el punto de vista de la ciencia normal, esto que uno está enfrentando así es un disparate. Porque no puede ser que haya algo que sea cantidad de trabajo y que su expresión sea cantidad de otra cosa. Y cantidad de trabajo se tiene que expresar como cantidad de trabajo. Se expresa como otra cosa, no puede ser, entonces sería otra cosa. Y la respuesta vulgar a esto es que todo el mundo sabe que las apariencias engañan y en consecuencia el contenido no es igual a la forma. Para eso lo sabe cualquier persona, menos los científicos, que dicen no puede haber una forma que no sea idéntica al contenido. Pero bueno, podemos seguir entonces. Habíamos empezado con esta cuestión de cómo se expresa el valor. Sabemos que son se puede relacionar con los valores de uso como valores porque encierran la misma cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario hecho de manera privada e independiente y que como valores tienen una materialidad que solo existe en la relación. Cuando aparece esta expresión de que es una materialidad puramente social, lo que uno está diciendo es esto, como valor, como capacidad de cambio, lo único que tiene es esta capacidad para relacionarse con otra. ¿De dónde le sale esa capacidad? Es la representación, es el modo en que se representa, que encierra la misma cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario, materializado de manera privada e independiente, que la otra con la que entra en la relación de cambio. Y entonces teníamos esto, uno mira la materialidad de la mercancía, cuando mira la materialidad de la mercancía, si mira la mercancía aislada, no tiene forma de saber si es una mercancía o no, si tiene este atributo social. ¿Dónde se pone de manifiesto el atributo social? En el movimiento de cambio. Ahí hay que ir a mirar la expresión del valor. Y lo que aparece entonces, solo acá se pone de manifiesto el valor, y Marx hace esta observación y dice, y por eso acá está el problema. Acá está la verdadera dificultad. Hasta acá no había dificultad. Uno fue analizando y le fue apareciendo la determinación de ese contenido, o la necesidad de ese contenido. Pero ahora el problema es por qué ese contenido no se expresa idéntico a sí mismo. Y entonces
va a ir avanzando en el desarrollo de esta expresión. Y lo primero que aparecía en el desarrollo de esta expresión, retomando parte de lo de la vez pasada, es que el valor no se expresa en cantidades o sustancias, sino que se expresa en, ante todo, lo primero que voy a decir es en el cuerpo de otra mercancía. Y ahora se va a empezar a usar el término valor de uso con un doble sentido. Sirve para satisfacer necesidades humanas, pero es el cuerpo de la mercancía. Como lo que aparecía es, para apropiarse del valor de uso, hay que apropiarse del cuerpo de la mercancía, ahora está como extendido el término valor de uso a la referencia a la materialidad, al cuerpo de la mercancía. Y esto es entonces lo que va a aparecer. Y entonces el valor de una mercancía se expresa en el valor de uso de otra mercancía. Y acá va a ser no sé, ahora está de moda lo que llaman la lectura filológica de Marx, interpretarle literariamente, si usa figura, no usa figura. Nada, yo me refiero a lo que dice. Lo que voy a decir es una observación que hace al método. Porque dice, y ahora lo que vemos es que la mercancía nos dice lo mismo que antes habíamos descubierto en el análisis, pero nos lo dice en el lenguaje de las mercancías. Y las mercancías, dice, la única forma que tienen de hablar es ponerse en relación con otra. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en las dos hay un atributo común y que eso es lo que le permite relacionarse una con la otra y que una está mostrando que tiene ese atributo porque se puede poner en la relación con la otra. Entonces lo que está dicho ahí es, y ahora no estamos analizando la mercancía, ahora estamos mirando el movimiento de las mercancías. Yo la vez pasada dije, cuando uno analiza, lo primero que hace es destruir la unidad. Ahora estamos mirando ese movimiento. Y en ese movimiento lo que nos va apareciendo es que la mercancía nos dice que tiene esta capacidad para tener este vínculo social. Y que manifieste esa capacidad al igualar su cuerpo al cuerpo de la otra mercancía. Y así como cuando empezaba con el valor de uso, decía, el valor de uso, lo primero es la cualidad, sirve para satisfacer una necesidad humana. Pero lo que seguía eso, pero todo esto tiene que estar en una cantidad, es una cierta cantidad de valor de uso, ahora va a ser el mismo movimiento. Puso la expresión del valor y ahora lo que dice es, sí, se expresa en el cuerpo de la otra mercancía en una cantidad determinada del cuerpo, el valor de una cierta cantidad de esta mercancía, por lo tanto, una cierta cantidad de valor se expresa en una cantidad determinada del cuerpo de la otra. Y entonces, el valor de cambio va a expresar va a ser esta expresión cualitativa, cuantitativamente determinada. Y ahí es donde viene todo este análisis de qué pasa con la expresión, con el movimiento de la sustancia del valor y la expresión del valor. hago una
una extensión, porque Marx hace un paso más inmediato. Acá uno lo que tiene es, las mercancías son producto del trabajo social hecho de manera privada en el momento que el trabajo existe, que es en el momento en que se producen las mercancías. Ahí el trabajo es útil o es inútil socialmente, porque ahí es el único lugar donde existe el trabajo. Una vez terminado el trabajo no existe más. El trabajo está materializado en su producto, lo que existe es el producto, como una materialización del trabajo. Entonces, lo que uno tiene es un trabajo que fue útil o no fue útil, que está materializado en su producto y que no se pone de manifiesto, porque si se pusiera de manifiesto fuera de la relación de cambio, entonces inmediatamente yo miraría la mercancía fuera de la relación de cambio y sabría si es una mercancía o no es una mercancía, si encierra valor. El problema que hay acá es un problema de manifestación del atributo. Entonces, ¿cómo se manifiesta el atributo? En la relación de cambio. Pero cuando uno mira la relación de cambio y mira la mercancía que sirve para expresar el valor de la otra, al mismo tiempo que sirve para expresar el valor de la otra, está expresando que la otra tiene la posibilidad de cambiarse por ella. Está, al poder expresar inmediatamente que que el valor de esta es una cantidad de este cuerpo, lo que está expresando al mismo tiempo es la posibilidad que tiene esta de cambiarse por esta otra, en una determinada proporción, en una determinada relación. Y la cuestión que viene a continuación es, en primer lugar, esta está expresando la posibilidad de que está relativamente poniendo de manifiesto su valor. Yo pasé demasiado rápido. Cuando uno descubre la expresión del valor, lo primero que tiene es el valor solo se puede expresar relativamente, no se puede expresar absolutamente en términos de su sustancia. Y se expresa relativamente, ahora tenemos en cantidad del cuerpo de otra mercancía, que actúa como el equivalente, como el que tiene el mismo valor que esta que se está poniendo acá en la relación de cambio. Y entonces, lo que aparece en esa a partir de esta condición del equivalente que como la que está mostrando que tiene la posibilidad de el equivalente no está mostrando que él tiene la posibilidad de cambiarse, lo que sirve es para que la otra muestre que tiene la posibilidad de cambiarse. Entonces lo que va a ir apareciendo es que el equivalente es la expresión del valor, que el equivalente lo que está haciendo acá es expresar la capacidad para cambiarse, que no tiene que probar que es cambiable, sino que en esa relación actúa como la expresión de la capacidad de la otra para cambiarse y por lo tanto ella no está en discusión si se cambia o no. No sé si esto quedó claro. Yo a veces cambio de caballo en el ruido del río, cosa que no se debe hacer. Y la explicación patina. Pero se siguió. Yo tengo una pregunta. ¿En cuál de los dos términos no tiene que probar que es cambiable? La que está en el equivalente no tiene que probar que ella es cambiable, porque lo que está haciendo en esa relación es permitirle a la que está en el relativo que pruebe si ella es cambiable o no es cambiable. La pregunta es, ¿no tiene que probar que es cambiable porque efectivamente lo es o porque no es el momento de probarlo o no? No, en esa relación representa la capacidad de cambio.
Así que es porque entró en la relación en el lugar donde se representa la cambiabilidad. Bien. La otra es la que tiene que probar que ella... ¿Cuál es el problema? Como dice, están en esta expresión. ¿Cómo se lee esta expresión? No sé si cambié el orden. 10 varas de lienzo valen una levita. La expresión es inmediatamente lo que está diciendo es que esto es el valor de la levita, es el valor de 10 varas de lienzo. Entonces, lo que aparece acá es en esa expresión esta es la que está diciendo que tiene valor y esta es la que está diciendo cuánto vale. Esta no está, ahora enseguida viene el problema, esta no está diciendo ni cuánto vale, ni está diciendo que sea dudoso que ya tiene valor, porque lo que se está diciendo es 10 varas de lienzo valen una levita. Luego, la levita tiene valor. Entonces no tiene que probar que ella es cambiable. Actúa como el representante de la cambiabilidad. Sí. En esta relación, ¿qué es lo que va a aparecer en el desarrollo a continuación de esto? Esa expresión de cambiabilidad no dice cuánto es el valor de la levita. La relación 10 varas de lienzo valen una levita, dicen cuánto valen las 10 varas de lienzo, pero no dicen cuánto vale una levita. Sí, y así. Digo, sí, se está diciendo que... No sé cuánto vale una levita. 10 varas de lienzo. ¿No? Entonces di vuelta a la relación. Bueno, que ya está implícita en la Entonces, primera. no, entonces ya no es la expresión del valor de 10 varas de lienzo, ahora es la expresión del valor de una levita. Sé cuánto vale una levita, 10 varas de lienzo. Ahora, esa relación no me dice cuánto vale 10 varas de lienzo. Sí, bueno, sabemos que esas dos cosas se intercambian. No. ¿Cuánto es el valor de 10 varas de lienzo? Una levita, En esa relación. Entonces yo sé que 10 varas de lienzo vale una levita. Tomo esa relación. Sí. Y digo, en esa relación, me dice cuánto valen 10 varas de lienzo, una levita. ¿Me dice cuánto vale una levita? ¿Esa relación? No, me dice cuánto valen 10 varas de lienzo. Pero está implícita. No. Que esté, yo cuando quiera hacer esa, quiera expresar el valor de la levita, creo que era la que quedaba acá, tengo que dar vuelta a la relación. Y ahora sé cuánto vale una levita, pero no sé cuánto valen 10 varas de lienzo. Lo voy a poner así, lo voy a poner en estos términos simples. Hay una mediación que es el dinero, que el dinero en su forma concreta que vamos a llegar, para nosotros está en símbolos, pero no importa, lo voy a tomar así. Voy a un restaurante y me dan el menú. Y el menú tiene de este lado, del lado izquierdo, un montón de valores de uso que están expresando su valor. Porque cuando miro el menú del lado derecho me espanto porque digo, voy a poner 10 platos de ñoquis, valen 500 pesos. Yo sé cuánto valen 10 platos de ñoquis, 500 pesos. ¿Cuánto valen 500 pesos? ¿Qué valor encierran 500 pesos? Esa expresión no me dice cuánto valen 500 pesos, me dice cuánto valen 10 platos de ñoquis. A la pregunta de cuánto valen 500 pesos, ¿cuál es la respuesta? No sé cuánto valen 500 pesos. Pero ¿cómo no sabes? En esa relación están valiendo 10 platos de ñoqui. ¿No? Entonces yo tengo que dar vuelta a la relación. El problema es cuando yo doy vuelta a la relación, esto sería el sueño del productor de ñoquis. Porque entonces los ñoquis serían la expresión de la cambiabilidad. Y podrían venir con los ñoquis y decirme, che, dame los 500 pesos y quédate con los ñoquis, porque los ñoquis son inmediatamente cambiables. Y entonces no es lo mismo estar de un lado o del otro de la relación. Uno está expresando que tiene valor, el otro solo sirve para expresar que el primero tiene valor. ¿Por qué? Porque él mismo tiene valor, que está en el equivalente. Pero no me está diciendo cuánto valor tiene. ¿Está? Perdón sobre eso, sobre lo que dijiste recién. Ahora doy un ejemplo que medio vulgarote, pero que tal vez aclare. Pero el equivalente, para estar en la forma simple, no el tema del dinero, no, sino una mercancía que vale con otra.
el que ocupa digamos, la forma equivalente, ¿no tuvo que previamente haber demostrado ser un valor socialmente necesario? Cuando yo Porque tomo, yo como sé que esa chaqueta no es un valor socialmente innecesario. ¿qué es lo que va a aparecer a continuación? Bueno, la forma simple es una forma limitada. Ahora, yo vi dos mercancías que estaban en relación de cambio. No tengo la menor idea de por qué entraron en esa relación en particular. Digo, ¿qué me dice la relación de cambio? La relación de cambio me dice que ésta está expresando su valor y que ésta está poniendo su cuerpo para expresar el valor. Eso es lo único que me dice. Y que esto me dice el cuánto del valor de esta que está acá, porque lo leo y leo esa expresión. Pero no me dice el cuánto de lo que está acá. Porque entonces el valor se tendría que expresar en cantidad de su sustancia. Para que esta mercancía que está de este lado me diga cuánto es su valor, yo la tendría que sacar de la relación. Entonces la tendría que mirar suelta, y ahí cuando la miro suelta, digo, no puedo saber cuánto es su valor. Y esto, adelanto una cosa, porque hace esto me va a pasar con el dinero. Pego el salto. Yo sé que el dinero representa valor, ahora no sé cuánto valor representa. Por eso no sé cuánto valor representa 500 pesos si lo tengo separado de... si yo quisiera saber cuánto valen 500 pesos, con todas las... tendría que ponerlo en relación de cambio con las distintas mercancías. Ahora, es claro que en esa posición no es el movimiento concreto que voy a tener con el dinero. ¿Está? Que no puedo expresar el valor del dinero en el cuerpo de todas las mercancías, sino que todas las mercancías expresan su valor en el cuerpo del dinero. Yo hago un ejemplo que no sé si va a ayudar o no va a ayudar, lo uso muchas veces. Voy a tomar la estructura ese es un ejemplo que tiene muchos defectos, ¿sí? Pero ¿qué es esto? Y que sirve también para mirar la diferencia entre forma y contenido, pero en un curso universitario, vamos a tomar, el saber del estudiante es un contenido que está en la cabeza del estudiante. Y eso es el contenido. Pero eso está dentro de la cabeza del estudiante y necesita manifestarse. La manifestación de ese contenido es completamente distinto al contenido porque es un texto que está escrito, que no es, vamos a suponer, un examen escrito. No es necesariamente lo que estaba en la cabeza de ese individuo, y además tiene una forma distinta, porque existe no bajo la forma de un pensamiento, sino que existe bajo la forma de un texto escrito. Y acá yo lo uso mucho para hacer el contraste entre contenido y forma. Puede ser que el estudiante sepa un montón, hay un montón de contenido, y se pone nervioso en el examen y no le sale nada. Y entonces el docente lo mira y dice, no sabe nada, porque el contenido no se pudo expresar adecuadamente en su forma. O puede ser que el estudiante no sepa nada, tenga la habilidad para copiarse, y el docente dice cuánto sabe este individuo, y en realidad lo único que sabe es haberse copiado del curso. La expresión de ese saber del estudiante, que ya tiene una expresión que es distinta al contenido, desde el punto de vista de la unidad de la universidad, tiene la forma de un número, porque el docente tiene que poner un número que va de 0 a 10, y si le puso 10 es porque el estudiante sabe un montón, y si le puso 0 es porque el estudiante no sabe nada. Ahora, puede ser que el estudiante sepa un montón, es un contenido que se expresó en una forma que no pudo manifestar ese contenido, entonces tiene 0, pero el 0 no es no es el saber del estudiante, y al mismo tiempo la manifestación del saber.
Y si uno da un paso más, mira desde el punto de vista desde la sociedad en general, el saber de un universitario tiene la forma de un papel lleno de firuletes que dice por cuánto fulano de tal ha cumplido, se le expide el presente diploma de tal cosa. Y esa es la manifestación del saber del individuo, que a veces es una manifestación fiel del saber del individuo. Uno con la edad tiene que frecuentar los médicos y cae en el consultorio de un médico que no conoce y empieza a mirar diploma de dónde tiene, porque dice, si tiene de esa universidad, yo me voy de acá a cualquier cosa. Claro, porque es una expresión del saber. Y claro que son todas formas, son todos contenidos que tienen una forma, que son expresiones cuantitativas. En algunos casos son una expresión cuantitativa, a veces se dice, y el examen no puede tener menos de 4 páginas, que es una medida cuantitativa del saber del estudiante más allá de la cualidad del saber. La cuestión que uno tiene delante con esto, más allá del contenido, las formas y demás, es ¿por qué? Si el valor es una cantidad de trabajo, cosa que es mucho más simple que el saber que está en la cabeza de un individuo, ¿por qué no se puede expresar en cantidades de trabajo? ¿Por qué solo se puede expresar en cantidades del cuerpo de otra mercancía? ¿Por qué no puedo decir 10 barras de lienzo valen 10 horas de trabajo? Y solo puedo decir valen una levita. Pero entonces no sé cuánto trabajo hay adentro de la levita. Lo único que sé es que 10 barras de lienzo valen una levita. Y que para saber cuánto vale una levita tengo que dar vuelta a la relación. Y en ese momento dejé de saber el valor de las 10 varas de lienzo. Sé el valor de la levita. En este otro ejemplo uno podría decir, ¿qué pasa si el sistema de calificación de los estudiantes tuviera este carácter? Y entonces uno diría, el estudiante A sabe lo mismo que el estudiante B. Esa expresión me dice cuánto sabe el estudiante A, lo mismo que el estudiante B. No me dice cuánto sabe el estudiante B. El estudiante B puede ser que no sepa nada, y en ese caso el estudiante A no sabe nada. Puede ser que el estudiante B sepa un montón, y en ese caso el estudiante A sabe un montón. Pero la expresión, el estudiante A sabe lo mismo que el estudiante B, me dice cuánto sabe A, pero no me dice cuánto sabe B. Me lo dice relativamente, y bueno, sabe lo mismo que B. Y es en esa expresión que aparece la cuestión. Me está midiendo cuánto vale esto, me está expresando cuánto vale esto, pero me lo está expresando en algo que no me dice cuál es el contenido de eso que me está expresando. Está. Volvemos entonces, ¿hay alguna otra cosa con esto? Y si llegáramos a un punto con todo esto, no sé si me estoy yendo del tema, si llegáramos a un punto como de pronto pasa ahora con las monedas virtuales, pero una abstracción de tal manera de que se puede expresar el valor justamente como el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esa mercancía. Yo no conozco ninguna moneda de esas, pero dejémoslo para cuando lleguemos No es que esa moneda exprese eso, sino el ejemplo como una moneda virtual en tanto que es tan abstracto, en el sentido de que no tiene una materialización como una moneda, no sé. Tiene un registro. Bueno, tiene un registro. Sí. Pero bueno, cuando lleguemos a la moneda, obviamente en Marx no está ese desarrollo, porque no es algo que se enfrentara, pero sí vamos a llegar a un lugar donde hay un símbolo. El símbolo puede tener, hasta donde había en esa época, que es un papelito, es un disquito de metal que tiene un nombre, pero después en el tomo 3, porque hay todo otro desarrollo, incluso él dice, bueno, hay otras formas de dinero que no nacen de esta función que tenemos acá, entonces no la vamos a mirar porque nacen de la otra, que hay que desarrollarla después. Lo que va a aparecer puede ser un asiento contable, que es de alguna forma este tipo de simbolismo.
Ahora, aún esas monedas no dicen 10 horas de trabajo, dicen Bitcoin, para tomar el caso. Es una cantidad de una cosa, nunca es cantidad de trabajo. Y de vuelta le hago la pregunta, ¿por qué no se puede expresar como cantidad de trabajo? Lo cual sería mucho más fácil, porque entonces uno no tendría dudas y diría, bueno, esto, si 10 varas de lienzo valen 10 horas de trabajo, porque son el producto de 10 horas de trabajo, y se acabó el problema. ¿Por qué necesariamente aparece esta forma arrevesada de expresar algo que parece absolutamente simple como es una cantidad de trabajo? ¿Qué tiene ese trabajo que no puede expresarse por sí mismo? Y esa es la pregunta que se está contestando en este desarrollo. ¿Estamos? Bueno, y entonces lo que aparece como síntesis de este desarrollo es la forma natural, el cuerpo de una mercancía está expresando el valor de la otra, es decir, lo contrario de la forma natural, y es la forma necesaria de expresarse el valor, es la forma que tiene el valor de la otra. Y acá de vuelta está al final la síntesis. No empezó diciendo el valor se expresa o el cuerpo de una mercancía es la forma necesaria del valor de la otra. Empezó mirando el movimiento de la expresión de valor, donde además hay que tener en cuenta otra cosa que es lo que va a aparecer en el desarrollo que va siguiendo. El sujeto activo de la relación es la mercancía que está en el polo relativo. ¿Por qué se está diciendo que tiene valor? La que está en el polo del equivalente, lo único que hace es poner el cuerpo para que la otra exprese que tiene valor. Cumple un papel pasivo. Es el reflejo del valor de la otra. Y esto es algo que después Marx va a remarcar cuando vaya avanzando y que en un determinado momento va a haber un cambio en esto. Entonces, ninguna mercancía puede expresar su propio valor, solo lo puede expresar poniéndose en la relación de cambio con otra, y ninguna mercancía puede ser el equivalente de sí misma, porque si uno dice 10 varas de lienzo vale 10 varas de lienzo, no sabe cuánto vale 10 varas de lienzo. Y ahora va a venir todo un desarrollo medio complicado que yo no sé si voy a poder expresar adecuadamente o no trato de poner. ¿Qué es lo que va apareciendo? Ahora, uno mira la mercancía que está en el polo relativo y dice, el valor es algo completamente distinto a la materialidad del cuerpo de la mercancía. Es un atributo por el cual la mercancía esta se pone en relación con otra. Luego, lo primero que uno tiene acá es, esto es en la inmediatez, lo que se pone de manifiesto en el polo relativo es que acá hay una relación social, que hay el valor tiene un carácter social porque se asocia con la otra la mercancía. En cambio, si uno mira la mercancía que está en el polo del equivalente, y lo que ve es una cosa, y entonces, como está viendo una cosa material, lo primero que tiene delante es que esa propiedad de expresar valor
se presenta como un atributo de la materialidad de la mercancía que está en el equivalente. Y lo que resalta, entonces, es la materialidad natural, el cuerpo de esa otra mercancía. Esta capacidad del cuerpo de la mercancía que está en el equivalente solo se pone de manifiesto cuando está en la relación, cuando la otra está en relación de cambio con ella. Y lo que va a aparecer planteado es que esta propiedad que está en el cuerpo de la mercancía que está en el equivalente es una propiedad que tiene cuando está en el lugar del equivalente, pero fuera del lugar del equivalente no aparece inmediatamente. Esto depende de su cuerpo. Después va a aparecer una cuestión adicional, tiene que ser un cuerpo distinto a la del otro. Depende de su cuerpo, pero cumple este papel cuando está puesta la otra en relación de cambio con ella. Y entonces hay una observación que Marx va a hacer y que en toda una serie de discusiones está borrada, porque una serie de planteos está absolutamente borrada, que yo creo que ya lo mencioné alguna vez, donde dice el atributo nunca brota de la relación, es al revés. La relación lo que hace es expresar que el atributo existe. Y entonces dice, cuando uno mira la relación, dice, en el cuerpo del equivalente está el atributo de ser capaz de representar el valor de la otra. Y dice, y acá está el punto de partida de por qué esto, por qué cuando se mira el equivalente, aparece teniendo esta propiedad. Es una cosa material, natural, que tiene una propiedad que no le brotó de que la otra entró en relación de cambio con ella, porque si entró en relación de cambio es porque esta ya tenía la propiedad. Y lo que va a decir es, bueno, los economistas solo se dan cuenta de esto cuando ven al equivalente bajo la forma desarrollada del dinero. Ahí se quedan, lo que va a parecer es, se quedan fascinados con el dinero, que parece tener la propiedad de hacer las cosas cambiables, que parece un atributo natural de esta cosa material que es el dinero. Pero acá de vuelta va apareciendo esto de dónde está la dinámica. Y entonces lo que va a ir apareciendo es qué es lo que va pasando con esta mercancía, cómo se van presentando los atributos que tiene esta mercancía que está en el polo del equivalente. Leo la expresión que aparece porque tiene un contenido en sí mismo, no es una figura por hacer coritos. Dice, en la expresión del valor del lienzo, la utilidad del trabajo del sastre no consiste en hacer trajes y, por lo tanto, hombres. Cosa que parece una... ¿Qué quiere decir hacer traje y, por lo tanto, uno lo pondría en términos actuales, seres humanos? ¿Por qué? Puede pensarse que cuando un individuo, cuando un sastre hace trajes, hace la levita, está produciendo seres humanos. Lo dejo para lo que después yo quisiera que
volviéramos a mirar todo esto. Pero no es una expresión menor, ni es ni es simplemente una figura para ser ingenioso y tirar una cosa ahí. Tiene todo un contenido esa expresión. Pero dice, en cuanto a la función de la levita como equivalente, no es esto lo que está en juego. Lo que importa del trabajo del sastre es que produce algo que sirve para que el lienzo exprese su valor, que produzca este cuerpo material que sirve para expresar el trabajo abstracto. En esa función, el trabajo del sastre lo que hizo es producir el objeto que representa al trabajo abstracto. Y entonces va a marcar una segunda cualidad que se pone de manifiesto en el equivalente. La primera es que el valor de uso de una mercancía expresa el valor de otra. La segunda cualidad es que el trabajo concreto del sastre, del cual nota la materialidad de la levita, sirve para expresar el valor de la otra mercancía, y el valor de la mercancía es trabajo abstracto. Y que entonces hay un trabajo concreto, en realidad es el producto de un trabajo concreto, cuya función es actuar como expresión del trabajo abstracto, siempre en la relación de cambio. ¿Qué importa del trabajo del sastre que produjo la levita, que está en el lugar del equivalente? Lo único que importa es que produjo, a través de su trabajo concreto, algo que representa el trabajo abstracto. ¿Se entiende esto? Lo que representa es el valor, y el valor es trabajo abstracto. Y acá vuelve a aparecer, por eso que ninguna mercancía, producto del mismo trabajo concreto, puede expresar su valor. Hace falta que el valor se exprese en el cuerpo del producto de un trabajo concreto distinto del que está expresando, de aquel que produjo la mercancía que está expresando su valor. El trabajo del sastre nunca puede expresar el valor del producto de su propio trabajo. Una levita vale una levita, no es expresión del valor de la levita. Entonces apareció esta segunda característica. Pero sigue mirándose, y acá hay análisis, del trabajo que produjo la levita, y lo que dice el sastre trabaja de manera privada. No es que el sastre está reconocido como un órgano inmediato de la producción social. Él también produce mercancías, él también trabaja de manera privada. Pero entonces miro la mercancía que está en el lugar del equivalente, y la tercera cosa que aparece es que el trabajo privado, a través de su producto, un trabajo privado determinado, a través de su producto, lo que hace es representar valor, y el valor es trabajo social. Y entonces acá en el equivalente está todo puesto patas arriba. El valor de uso expresa valor, el trabajo concreto expresa trabajo abstracto, el trabajo privado expresa trabajo social. Y a partir de esto, Marx va a llegar a un punto en el desarrollo donde vuelve a tomar una especie de síntesis del desarrollo que viene haciendo, y lo que va a decir es, bueno, el valor de una mercancía se expresa como valor de cambio, es todo esto que está acá. Dice, cuando empezamos, nosotros dijimos que la mercancía era valor de uso y valor de cambio. Y entonces dice, pero ahora ya sabemos que esto no era correcto decirlo así. La mercancía es valor de uso y valor, el valor se expresa como valor de cambio. El valor de cambio no es lo que tiene la mercancía como atributo, es la expresión del atributo que tiene la mercancía. Y
solo se puede expresar en la relación de cambio, la relación de valor con otro, o sea, en el valor de cambio. Y en consecuencia, lo que va a plantear es esta expresión de valor brota de la naturaleza, la forma de valor brota de la naturaleza del valor, y es la expresión del valor, y no al revés, que el valor y su magnitud broten de su expresión como valor de cambio. Y acá vuelve a estar esto. No es que la mercancía adquiere valor cuando se pone en la relación de cambio con otra. Se pone en la relación de cambio con otra porque tiene valor. Y esto también es para tener presente con toda una serie de planteos que se hacen en torno a él. Y entonces, para cerrar acá con una cosa más. Ya son 3 cosas más. Entonces, no sé, tratemos de seguimos 5 minutos más. Y lo que va a decir es, ahora volvamos a mirar la relación esta de cambio. ¿Y qué es lo que nos muestra? Nosotros miramos primero la mercancía y esa antítesis entre valor de uso y valor. Si uno mira la relación de cambio desde el punto de vista de la mercancía que está en el polo del equivalente, ¿qué quiere decir que trata de expresar su valor? Y trata de expresar que es un valor de uso, que es un valor de uso social. Lo que tiene que probar esa mercancía es que es un valor de uso social. Ahora, cuando uno la mira en la relación, esa es la que está expresando el valor. Esa es la que quiere expresar su valor. Y sin embargo, lo que pone en juego es la expresión de que es un valor de uso social. ¿Qué pasa con la que está en el equivalente? Lo que uno ve es un valor de uso. En realidad lo único que importa es como representante del valor. Y entonces dice, acá está la antítesis desarrollada entre valor de uso y valor. En la relación de cambio, la que aparece expresando su valor, en realidad lo que está probando es que tiene valor de uso, la que muestra su valor de uso, en realidad lo que está haciendo es representar al valor. Y ahora la antítesis que al principio estaba en la mercancía ahora está desdoblada entre las dos mercancías que están en la relación de cambio. Y entonces hace también hace una expresión de síntesis del desarrollo que ha venido haciendo, donde vuelve a esto. Dice, el producto del trabajo es una condición, es una necesidad, es utilizado por todas las formas de sociedad. Solo dice, en una determinada época histórica, es que esa sociedad ve al trabajo que se materializó en un valor de uso como una propiedad que tiene este objeto, es una propiedad materializada en este objeto, es decir, su valor.
Y solo en esa sociedad es que el producto del trabajo se convierte en mercancías. Acá apareció de vuelta, acá no está la referencia inmediata al trabajo privado, cosa que va a estar después más adelante, pero sí está al revés, puesto a cómo lo mira, cómo se mira esa sociedad a sí misma. Y entonces lo que va a decir es, y acá hay un contenido que es más problemático, la conclusión que va a sacar es que de aquí se va a desprender que la forma simple del valor es al mismo tiempo la forma simple de la mercancía, la forma simple de mercancía que tiene el producto del trabajo. Y que en consecuencia el desarrollo de la forma mercancía es al mismo tiempo el desarrollo de la forma del valor. Y con esto arranquemos la próxima, puede tomarse de distintas maneras. Hago una observación y después seguimos adelante. Digo, nos falta bastante del desarrollo de la forma del valor. Falta bastante. Así que yo supongo que la próxima igual todavía vamos a seguir con esta parte. ¿Estamos? Una pregunta. Vamos camino a las personas porque Valor no puede expresarse en horas de trabajo. ¿Estamos en ese camino o queda esa pregunta quedó ahí como...? No solo estamos en ese camino, Sí. sino que Marx va a dar por contestado en este camino esa respuesta. Acá en este acápite está la respuesta a esa cuestión. Después vamos a ver qué pasa con eso. Lo vamos a retomar. Lo vamos, una vez que completemos el desarrollo, vamos a volverlo a mirar. Y ahí